Hola, pensadores. ¿Sabían que Friedrich Nietzsche descubrió los secretos más oscuros del inconsciente humano décadas antes que Freud? Pero sus revelaciones fueron deliberadamente censuradas. En sus últimos escritos, justo antes de su colapso mental en 1889, Nietzsche documentó 12 verdades devastadoras sobre nuestra mente subconsciente que la Academia consideró demasiado peligrosas para revelar al mundo. ¿Coincidencia que enloqueciera precisamente después de estos descubrimientos? ¿O acaso vio algo que no debía ver? Hoy vamos a explorar ese conocimiento prohibido que cambió para siempre nuestra comprensión de la psique humana. Pero antes de continuar, ¿están preparados para cuestionar todo lo que creían saber sobre ustedes mismos? Porque una vez que conozcan estas verdades, no habrá vuelta atrás. La primera revelación los va a impactar. ¿Por qué un genio como Nietzsche terminó sus días en un manicomio? La respuesta oficial habla de sífilis, pero ¿y si les dijera que existe otra versión de la historia? Entre 1885 y 1889, Nietzsche experimentó lo que él mismo llamó la gran revelación. Durante estos años finales, desarrolló una comprensión del inconsciente humano tan profunda y perturbadora que desafió los cimientos mismos de la civilización occidental. Imaginen por un momento, un hombre que descubre que todo lo que la humanidad considera normal es en realidad una programación inconsciente masiva. ¿Qué harían las instituciones religiosas, políticas y académicas con alguien que amenazaba con exponer la matriz de control psicológico que mantenía a las masas obedientes? Los escritos de este periodo, muchos de ellos fragmentarios y dispersos, contienen observaciones que no serían oficialmente descubiertas hasta décadas después por Freud, Jung y otros pioneros de la psicología. Pero aquí está lo inquietante. Nietzsche llegó mucho más lejos que ellos. Mientras Freud se limitaba a mapear el inconsciente, Nietzsche descubrió cómo reprogramarlo completamente. ¿Casualidad que sus ideas más revolucionarias sobre la psique humana fueran sistemáticamente ignoradas por la academia de su época? ¿O existía una conspiración deliberada para silenciar verdades que podían liberar a la humanidad de sus cadenas mentales más profundas? La pregunta que nos persigue es, ¿estamos listos para enfrentar lo que Nietzsche vio en las profundidades de nuestra mente? Ahora sí, pensadores, llegamos al corazón del conocimiento prohibido. Pero antes de revelar estas verdades que cambiaron la historia de la psicología, necesito que hagan algo por mí. Si este contenido está resonando con ustedes, si sienten que están descubriendo algo verdaderamente valioso, denle like a este video y suscríbanse al canal, porque lo que vamos a explorar ahora requiere una mente abierta y valiente, exactamente el tipo de pensadores que forman nuestra comunidad. Primera verdad censurada. Dios ha muerto en el inconsciente colectivo. Nietzsche no solo proclamó la muerte de Dios como concepto filosófico, sino que descubrió algo más aterrador. Nuestro inconsciente ya había matado a Dios mucho antes que nuestra mente consciente lo admitiera. ¿Por qué creen que experimentamos esa sensación de vacío existencial? Porque psicológicamente ya somos huérfanos divinos. Segunda verdad. El inconsciente no recibe la moralidad, la crea. Todo lo que consideramos bueno o malo no viene de mandamientos externos, sino de programaciones inconscientes diseñadas para la supervivencia tribal. ¿Se han preguntado por qué sienten culpa incluso cuando racionalmente saben que no han hecho nada malo? Tercera verdad. La voluntad de poder opera principalmente en el subconsciente. Cada decisión que toman, cada relación que establecen, cada sueño que persiguen, está impulsado por esta fuerza primitiva que busca dominio y control. ¿Incómodo? Absolutamente. Cuarta verdad. Nuestros sueños no son mensajes del alma, sino revelaciones de nuestra naturaleza bestial reprimida. En el reino onírico, el superyo se desvanece y emerge nuestro verdadero yo, salvaje, egoísta, despiadado. ¿Están preparados para las siguientes revelaciones aún más perturbadoras? Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente escalofriante. Pensadores. En enero de 1889, Nietzsche tuvo lo que él describió en sus notas privadas como
la visión del eterno retorno psicológico. No se trataba solo de su famosa teoría cosmológica, sino de algo mucho más personal y aterrador. Descubrió que nuestro inconsciente nos condena a revivir nuestros traumas más profundos una y otra vez, en bucles infinitos. ¿Han notado cómo atraen siempre el mismo tipo de problemas? ¿Cómo repiten patrones destructivos sin poder evitarlo? Nietzsche comprendió que esto no era casualidad ni debilidad de carácter. Era la programación inconsciente funcionando a la perfección, manteniéndonos prisioneros de nuestros propios miedos y heridas. Pero aquí viene lo verdaderamente perturbador. Nietzsche descubrió que esta programación no era accidental. Era un mecanismo de control social perfecto. Una humanidad atrapada en bucles de trauma y repetición es una humanidad predecible, controlable, domesticada. En sus últimas cartas coherentes escribió: «He visto el mecanismo de la máquina humana, y es más terrible de lo que imaginé. Somos prisioneros de nuestros propios pensamientos, y los carceleros somos nosotros mismos». ¿Comprenden ahora por qué esta revelación casi lo destruye mentalmente? Imaginen descubrir que toda la humanidad vive en una prisión psicológica autoimpuesta, y que ustedes son los únicos que pueden ver los barrotes. ¿Qué harían con ese conocimiento? ¿Se volverían locos también? ¿O encontrarían la manera de liberarse? La pregunta que nos persigue es: ¿estamos listos para romper nuestros propios bucles inconscientes, o preferimos la comodidad de la prisión conocida? Prepárense, pensadores, porque ahora entramos en territorio verdaderamente peligroso. Las siguientes 4 verdades que Nietzsche descubrió son tan perturbadoras que incluso hoy, más de un siglo después, la psicología mainstream evita confrontarlas directamente. Quinta verdad: el inconsciente no distingue entre bien y mal. Esta revelación destroza toda nuestra comprensión moral. Nietzsche observó que nuestro subconsciente opera con una lógica completamente amoral. Solo busca supervivencia, placer y poder. ¿Por qué creen que los buenos a menudo sufren mientras los malvados prosperan? Porque el inconsciente recompensa la efectividad, no la virtud. Sexta verdad: nuestros miedos más profundos son los verdaderos arquitectos de nuestras decisiones. Cada elección importante que han tomado en sus vidas, cada sí o no crucial, fue dictado no por su razón consciente, sino por terrores primitivos grabados en su psique. Esa carrera que eligieron, esa pareja que evitaron, ese sueño que abandonaron, todo orquestado por el miedo inconsciente. Séptima verdad: la culpa cristiana está programada en nuestro ADN psicológico. Nietzsche descubrió que 2000 años de cristianismo habían alterado literalmente la estructura del inconsciente occidental. Incluso los ateos más convencidos cargan con patrones de culpa, sacrificio y autonegación que operan automáticamente. Octava verdad: el amor es una ilusión evolutiva creada por el inconsciente para garantizar la supervivencia de la especie. Lo que llamamos amor romántico es en realidad un cóctel químico diseñado para mantenernos unidos el tiempo suficiente para reproducirse y criar descendencia. ¿Brutal? Sí. ¿Verdadero? Nietzsche creía que absolutamente. ¿Sienten cómo estas verdades sacuden los cimientos de todo lo que creían saber sobre ustedes mismos? Porque aún faltan las más explosivas. Felicitaciones, pensadores valientes. Han llegado hasta aquí, lo que significa que poseen el coraje intelectual que pocos tienen. Si están sintiendo que su mente se está expandiendo, que están viendo la realidad desde una perspectiva completamente nueva, escriban despertar en los comentarios. Quiero saber quiénes de ustedes están verdaderamente listos para estas revelaciones finales que van a cambiar para siempre su comprensión de la existencia humana. Novena verdad: podemos reprogramar completamente nuestro inconsciente. Esta es quizás la revelación más esperanzadora y aterradora de Nietzsche. Descubrió que no somos esclavos permanentes de nuestra programación psicológica. A través de lo que él llamó la gran transvaloración, podemos reescribir literalmente los códigos que gobiernan nuestro comportamiento inconsciente. Décima verdad:
La sociedad usa nuestro inconsciente como herramienta de control masivo. Religiones, gobiernos, corporaciones, todos han aprendido a manipular nuestros impulsos subconscientes para mantenernos obedientes, consumistas y predecibles. ¿Por qué creen que la publicidad funciona tan efectivamente? Porque habla directamente a nuestro inconsciente. 11. Verdad. La muerte del ego es el nacimiento de la verdadera conciencia. Nietzsche comprendió que lo que llamamos personalidad es en realidad una construcción artificial que nos impide acceder a nuestro verdadero poder. Cuando el ego muere, nace algo infinitamente más poderoso. 12. Verdad. El superhombre no es una evolución física, sino psicológica. Es aquel que ha logrado dominar completamente su inconsciente, que ha roto todos los bucles de programación y vive desde un estado de libertad psicológica total. ¿Comprenden ahora por qué estas verdades fueron censuradas? Porque una humanidad que conoce estos secretos es una humanidad imposible de controlar. Pero queda una pregunta crucial. ¿Qué van a hacer ustedes con este conocimiento? Lo que van a descubrir ahora, pensadores, es quizás más impactante que las propias verdades de Nietzsche. Cómo estas revelaciones moldearon secretamente toda la psicología moderna sin que nadie lo admitiera públicamente. Freud nunca reconoció la influencia de Nietzsche, pero sus conceptos del ego, yo y superyo son prácticamente calcos de las observaciones nietzscheanas sobre los estratos del inconsciente. ¿Casualidad? Jung fue más honesto. Admitió que Nietzsche había anticipado muchos de sus descubrimientos sobre el inconsciente colectivo. Pero incluso Jung se quedó corto. Nietzsche no solo anticipó, sino que fue mucho más lejos. ¿Por qué tardó la psicología oficial casi un siglo en descubrir lo que Nietzsche ya había documentado? La respuesta es política y social. Sus verdades eran demasiado peligrosas para una sociedad que dependía del control inconsciente de las masas. Era más seguro que estas revelaciones emergieran gradualmente, diluidas, domesticadas. Pero aquí viene lo verdaderamente fascinante. La neurociencia moderna está confirmando cada una de las intuiciones de Nietzsche. Los estudios sobre neuroplasticidad validan su novena verdad sobre la reprogramación mental. Las investigaciones sobre sesgos cognitivos confirman sus observaciones sobre el control social del inconsciente. Los descubrimientos sobre el cerebro reptiliano corroboran sus ideas sobre nuestros impulsos primitivos. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Nietzsche no era un filósofo especulando sobre la mente humana. Era un científico de la psique que se adelantó 150 años a su tiempo. Y si tenía razón en todo esto, ¿qué otras verdades sobre la naturaleza humana siguen siendo censuradas o ignoradas? La pregunta que nos persigue es, ¿estamos finalmente listos para aceptar la totalidad de su legado o seguiremos viviendo en la negación cómoda? Pensadores, han atravesado un viaje que pocos se atreven a emprender. Han mirado directamente al abismo del inconsciente humano y, como diría Nietzsche, el abismo también los ha mirado a ustedes. Pero aquí está la pregunta que define todo. ¿Qué van a hacer ahora con este conocimiento prohibido? Estas 12 verdades no son solo conceptos filosóficos abstractos, son herramientas de liberación psicológica. Cada una de ellas es una llave que puede abrir las cadenas inconscientes que los mantienen prisioneros de patrones destructivos, miedos irracionales y limitaciones autoimpuestas. ¿Recuerdan la primera verdad sobre la muerte de Dios en el inconsciente? Eso significa que ustedes son los únicos responsables de crear significado en sus vidas. La segunda, sobre el inconsciente creando moralidad, los libera para cuestionar cada debería y no debería que los paraliza. La cuarta, sobre los sueños revelando su naturaleza bestial, los invita a integrar su sombra en lugar de reprimirla. Pero la verdad más poderosa es la novena. Pueden reprogramar completamente su inconsciente. Esto significa que no están condenados a repetir los errores del pasado, a vivir en bucles de trauma, a ser víctimas de su programación social. Pueden convertirse en los arquitectos conscientes de su propia psique. El desafío que les dejo es este.
Durante los próximos 7 días, observen cada decisión que tomen y pregúntense, ¿esto viene de mi conciencia libre o de mi programación inconsciente? La respuesta los sorprenderá. Nietzsche pagó el precio de la locura por estas revelaciones. Ustedes tienen la oportunidad de usar su sacrificio para alcanzar la libertad psicológica total. Están listos para convertirse en los superhombres que él vislumbró. El poder está en sus manos. La elección es suya.